A Colla de Charradors o Corrinche celebra o Día de Sanchorche este año con as limitacións propias do confinamiento e lo ha quiesto fer amanándose d'autors e editors en lengua aragonesa. Más que más, o Corrinche tos anima a que comprez libros en aragonés, también dende o confinamiento, pa adullar a autors, editors y distribuidors a tirar en tabán con o suyo treballo. Pa Sanchorche esliche aragonés. Este 23 de abril, día do libro, va a estar un día atípico. Nos habría feito hoy poder compartir ese tiempo con vosotros, charlar de literatura, de libros, de amigos y de un montón de cosas más en esa luenga nuestra tan estrucaciada, el aragonés. Más ni menos nos toca estar entutaus, pero no pasaturaus. Nos toca seguir trabajando para nuestra luenga y a nuestra cultura. En Gara Edicións queremos seguir trabajando y difundiendo os nuestros escritores en la luenga nuestra y también traduciéndolos a otras. También queremos dar las gracias a los compañeros de Corrinche por la magnífica labor que son fendo en Barcelona. Merci, buen Sanchorche. Hola amigos, soy José Solana Dueso. Voy nacer en Plan falla un rabaño de años, como sabéis Plan ye un lugar de la Val de Chistau, asinas que soy chistavín. En el lugar voy viví hasta 11 años, cuando voy a Tabalbastro a estudiar. Voy a hacer la carrera universitaria en la Universidad de Zaragoza y voy a rematar en la Universidad de Barcelona. Toda la vida me dedicaba a la enseñanza de la filosofía, primero en institutos de enseñanza media y después en la universidad, hasta que me he jubilado. Como profesor de filosofía he publicado unos cuantos libros de esta materia y también de las novelas como El canto del filósofo, dedicada a Parmenides de Lea, Ciudadano Sócrates u La Malva y el Asfodelo, dedicada a Aspasia de Mileto. El año 2016 voy a publicar la primera novela en chistavín, la mía luenga materna. Se titula El Siñor de San Juan y con ella voy a ganar el premio Arnal Cabero. La novela trata de la figura de Felipe de Bardachín, Siñor de San Juan, que ya era el único lugar de señorío de la Val de Chistau en el siglo XVI. Esto tiene una vida plena de embordillos y zargatas, va a estar engalzado y condenado por la Inquisición y se va a escapar a Francia. Después va a tornar a San Juan y allí va a tener la final que cuenta la novela. Después, el año 2018, publicado Se'n Boira al Ciel, también en chistavín. La novela trata sobre la cruzada de Balbastro, porque cal saber que la primera cruzada convocada por un papa va a estar prene la ciudad de Balbastro, cada vez ya eran mans des musulmans. Esto va a pasar el año 1064, el año después de la muerte de Ramiro I. La novela ya escrita en chistavín y este año 2020 en feto la versión en castellano y precisamente la tenebe que presentar a este 23 de abril, cosa que no van a poder hacer. Así es que el que quiera leyela puede hacerlo en aragonés, chistavín u en castellano. Hola, me llamo Juan Carlos Marco. A las redes sociales me podéis trobar como Joan de Font, precisamente porque soy de allí, de Font, a la provincia de Huesca. Soy profesor de Física y Química, institutor de Educación Secundaria, y a más de dar clases me dedico a escribir. Esta afición mía por la escritura me viene ya desde que era chico, primero como lector, y después allá cuando era adolescente me va a trobar con los escritos de un escritor que me encantaba en aquella época y que me sigue encantando, Yeto Torrodellas de Estadilla. Él escribía unos poemas estupendos, en aragonés Baixo Ribagorzano, que es precisamente lo que se charra y cómo se escribe a font. Era ya cuando estaba a la universidad que me va a dar per escribir yo también. Primero van a comenzar con poesía, después con relato curto. Me va a presentar algún concurso y algún premio me va a llevar, lo cual me va a animar prou a seguir escribiendo. Él va a seguir fent hasta fa un par de años que me va a presentar a otro concurso que el que más ilusión me ha hecho de ganar.
va a ganar el 10º premio Ciudad de Balbastro de novela curta en aragonés. Aquí tenéis la novela ya publicada per Gara de Edicions. Se titula Dísame pesca con tú, y es la novela que os quiero presentar. Cal dir que esta edición que tengo en la mano en aragonés Baixo Ribagorzano, que como se va a presentar al concurso, y también os digo que una vez que puedan salir de esta cuarentena, si todo va bien, la podréis trobar publicada el que quiera también en castellano, estará traducida. En lo tocante al argumento, os diré que trata de un misache alemán, concretamente de Múnich, que en la década de los años 60 del siglo pasado se va a venir per la provincia de Huesca pues a hacer un estudio de filología románica, concretamente de la lengua de la Baixa Ribagorza. Tengo que decir que esa temática del estudio de la lengua la amplié un poco como desincusa para charrar en esta novela precisamente de un tema que me interesa yo prou, que son las relaciones personales y las relaciones familiares, y concretamente la relación que hay entre el amor, el odio, el rencor y lo que esos sentimientos a la chen nos pueden llegar a fe. Está ambientada la novela en un lugar de Huesca, en Múnich, en Alemania, y en un lugar del sur de la isla de Gran Canaria. Yo pienso que a los que no to la hayáis leído en cara, tos va a hacer gozo, tos animo a que to la leáis. Pues un saludo y que tos vaya bien. Cudiatos. Buenas, soy Alberto Gasquet y soy fillo de Joaquín Gasquet, que es el autor de esta noveleta, La vista de los chovenastros y era milló, que te os voy a presentar ahora. Pues Joaquín Gasquet y de Casa Miquel, de Viu de Foradada, y va a ser muchos años profesor de Historia del Instituto de Secundaria de Birefa, hasta que se va a jubilar ya fa uns añez. A la vez, pues le va a dar per escribir. Y bueno, se va a escribir primero una noveleta que se iba por los caminos del rey Gonzalo, en castellano, que iba sobre el rey Gonzalo sobre el rey de Ribagorza. La va a publicar y después quería seguir escribiendo. A la vez a ellos se me va a ocurrir, y vas a charlar con él, y le va a decir, ¿para qué no escribes en la lengua de Viu? Pero al primero no quería, me diga que no, que iso aquí le podía interesar iso, una cosa escrita en esa lengua que charra tan poqueta chen, que no me podría interesar a la chen del lugar, pero bueno, yo hasta intentar convencerle y al final pues me la creyé. Y le va a decir que lleva una cosa que si no se meteba per escrito, pues se perdería. Y yo va a ser el que le va a hacer escribir esta noveleta. Que es una noveleta costumbrista sobre cosas d'antes, cosas que va vivir en la lluga cuando era joven, cuando era chicot, historietas que contaban los yayos, pero que lo más importante de esta noveleta es que es la primera vez que se escribe en aragonés de Viu un libro. El aragonés de Viu es una variante ribagorzana del aragonés, pero que como Viu goguea tanto con la fueva como con Sobrarbe, con las cuñas, pues a la vez tiene muchos rasgos de Sobrarbe. Y bueno, pues eso yo os animo a que la leáis, a que paséis también leyenda como le he pasado yo, viví como le escribí a Joaquín, y pues eso, que la disfrutéis mucho y que el faigáis con mucho cariño, tanto como se ha escrito esta novela, porque mucho cariño y el que le cala a esta lengua chiquinina que hemos tocado. Con que nada, eso, que vaya muy bien y que la disfrutéis. Hola, lo mío nombre es Carlos García Esteban. A finales de los 90 empecé a aprender aragonés, cosa que continúo haciendo más de 20 años después. En esta una lengua tan minorizada, un dos problemas que tenemos y cómo seguir con el aprendizaje una vegada que hemos rematado los cursos que podamos hacer. En lo mío caso, antimás del activismo en Nogarán, la asociación que fui parte, decidí en 2006 feme un blog, Tierra de Barrenaus. Tot y que la moda dos blogs ya pasó fa tiempo, lo mío encara ya activo y son casi 1000 entradas las que llevo publicadas en este blog. En 2011, de conjunta con la educadora ambiental Tamara Marzorrins y con el ilustrador Chuse Golea Robres, publiquemos este libro, Propro Luen. Son 4 cuentos de educación ambiental ambientados en espacios naturales de Aragón. En todo este tiempo en el blog me ha vagado de escribir de todo, de política, de historia, de cultura, de luengas, dos míos recuerdos de nineza y de juventud, y pero que sí de meter bel relato. En 2018, en noviembre, publiqué Manel lo follet, un relato en que un follet dispareixeva y la suya compañera humana lo iba buscando por lo barrio de Magdalena,
que vivo y conoxeba a todas las suyas amigas e amigos. Este relato me fació pensar moito e me dio moitas ideas, asinas que seguí escribindo sobre iso. O resultado este o Parola de Follet. Nuevos relatos de fadas, follez y diapleróns que viven aventuras, que chugan con las parolas, que fan marcha y que viachan por puestos bien conoxius y otros no pas tanto. Aquí podremos conocer, por ejemplo, la cooperativa do Bosque Facagu, que tienen unas fadas bien borineras. También podremos viajar a la dimensión de Mundo Wembra, un puesto en que Manel conoce toda la angunia que pasan los suyos habitados. Y también la historia de Katrina, la doblaraña, que es la peluquera de Manel y que antimás fa guitarras pa músicos bien conocidos. Muita fantasía en un libro que espero que tos faiga muito goyo. Antimás este año participé en el reto Inktober, publicando cada día do mes de octubre un relato en aragonés en lo mío blog. Todos esos los he replegado en este fanzine, en Tintubre. Los 31 relatos también los podéis leer, pero que sí en lo blog en cara. Tanto Tintubre como Parola de Follet son disponibles en formato digital y los podéis mercar porque son las dos primeras obras publicadas en formato libro electrónico, tanto móvil como puff. De Parola de Follet, un libro con mucha fantasía, como ya villez, que espero que leigaz, que tos faiga muito goyo y que me contéis que tos apareció. Y cosa más, que paséis buen San Jordi, San Chorche, lo día do libro o como lo queráis celebrar, y espero billetos antes con antes en persona y poder charrutear. Que vaya bueno. Nos despedimos dando as gracias a todos os autores e editores que han feito posible este video. También damos as gracias a todos os que traballan en esta lengua y por esta lengua, l'aragonés, porque todos fan que a flama da cultura aragonesa continue viva. Si quieres participar de la lengua aragonesa, métete en contacto con nosotros en el Facebook o informante en la Secretaría del Centro Aragonés de Barcelona. Han impulsar la cultura de Aragón y hacen cursos de aragonés. O Corrinche tos desella que sigas teniendo buen día de San Chorche. Si este vídeo te ha feito bollo, prétale ao botón de me cuaca y dixa comentario.